Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Maurice Béjart. Caminaljuyu, Guatemala, un sitio preclásico y clásico en el altiplano maya. Lección 5. La ínsula de los derechos en el mar de la extorsión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América, segunda sesión, del 20 al 24 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando Nell'aria se va affacciare, quando Nell'aria se va affacciare, ognuno dice, Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento.
La consagración de la primavera, coreografía de Maurice Behart. Caminaljuyu, Guatemala, un sitio preclásico y clásico en el altiplano maya. Lección 5. La ínsula de los derechos en el mar de la extorsión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América, segunda sesión, del 20 al 24 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando nell'aria se va a affacciare, quando nell'aria se va a affacciare, ognuno dice, Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Maurice Behart. Caminaljuyu, Guatemala, un sitio preclásico y clásico en el altiplano maya. Lección 5. La ínsula de los derechos en el mar de la extorsión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América, segunda sesión, del 20 al 24 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Muy buenos días. Les doy la bienvenida a nombre del Colegio Nacional. Hoy continuamos con el homenaje que estamos llevando a cabo a los 50 años de la muerte de Igor Stravinsky, uno de los compositores obviamente más importantes, no solo del siglo XX, sino de la historia misma de la música. A él se deben una enorme cantidad, no solamente de música de concierto, sino de ballets. Y entre ellos sobresalen no solamente Petrushka y El pájaro de fuego, en fin, y otras maravillas que compuso Stravinsky, sino la famosísima Consagración de la primavera,
que como ustedes saben se estrena en 1913 y produce uno de los mayores escándalos que registra la historia no solamente de la danza, sino de la música. Este escándalo, bueno, pasa rápidamente y nos damos cuenta y sabemos que al año siguiente ya se está programando la música de la consagración de la primavera. Es una obra que plantea insólitas novedades. Por ejemplo, a nivel de orquestación, simplemente recordemos el comienzo de la consagración con el solo de fagot, que muchos músicos de la época opinaban que era un poco en contra de la naturaleza misma del instrumento, por el registro tan agudo que utilizaba Stravinsky para esa primera frase, que inclusive no es de Stravinsky, es una cita musical de la música popular, variada por pues, cuestiones rítmicas, por el propio Stravinsky. Se encuentra con nosotros Schoenack, que bailó durante muchos años con Maurice Béjart. Está con nosotros también Sergio Vela, espléndido director de escena y además un gran conocedor de todos estos asuntos escénicos, incluyendo las coreografía, las coreografías del siglo XX. Y también está con nosotros Claudia Lavista, bailarina y coreógrafa y fundadora del grupo Delfos. Les doy la bienvenida a nombre del Colegio Nacional y me gustaría preguntarle a Claudia qué opina ella de, bueno, pues la puesta en escena de la consagración de la primavera de original, porque parece que la han revivido esta puesta en escena. Sí, bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa y continuamos ahora con esta reflexión en torno a la creación de la consagración de la primavera y decidimos presentar diferentes versiones de la coreografía porque quizás es la composición musical que más versiones coreográficas tiene en la historia de la música. Entonces, nos pareció que era muy interesante presentarles a ustedes diferentes versiones. La versión que vimos en el programa anterior fue la versión de Nijinsky, que efectivamente, bueno, fue el estreno, fue una versión muy controversial. En el programa anterior hablamos con Margarita Tortajada sobre varios asuntos en relación con los conceptos coreográficos, lo que sucedió cuando se estrenó la pieza, cómo estuvo conformada y sobre todo la reposición de la obra, que fue muy interesante, porque fue hecha por el Joffrey Ballet, ¿no? Y bueno, hablamos mucho de estos temas y espero que lo hayan disfrutado. Si no lo vieron, pueden verlo de una nueva vez. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en la versión que hizo Maurice Béjart, que fue estrenada en 1959, y tenemos como invitada para platicarnos sobre esto a Shona Smith Robles, que es una muy querida amiga que bailó mucho tiempo con Maurice Béjart. Y bueno, pero antes de eso, antes de hablar con Shona, vamos a ver la pieza. Y antes de ver la pieza, yo quisiera darle la palabra a Sergio, también para poner en contexto de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo ahora con este recorrido de la consagración de la primavera en diferentes versiones coreográficas. Así que le voy a pasar la palabra a Sergio Vela. Muchísimas gracias, querida Claudia, y muchísimas gracias también, por supuesto, a mi muy querido Mario Lavista y al Colegio Nacional por su invitación para participar en este homenaje a Stravinsky a 50 años de su muerte, básicamente, como se ha mencionado, a través de la presentación de diversas coreografías de la consagración de la primavera. Esto tiene una singular importancia porque efectivamente la obra fue rompedora, fue una obra que prácticamente sin previo aviso modificó la percepción que se tiene sobre la composición a través de una serie de audacias e innovaciones y al mismo tiempo, recientemente, hace unos días, pudimos ofrecer
la recreación, la reconstrucción de la coreografía original hecha por Václav Nijinsky, en que Nijinsky no bailó. Se cuenta cómo Nijinsky estaba parado en una silla a un lado, entre piernas del escenario, gritando los números de conteo, porque la protesta del público era mayúscula, pero además la dificultad intrínseca de los patrones rítmicos era inusitada. Entonces, lo que fue terrible es que la coreografía de Nijinsky fue presentada en muy pocas ocasiones. Como bien mencionó Mario Lavista, al año siguiente del estreno, la obra implicó ya un éxito musical. De algún modo, la consagración de la primavera tiene dos vías. Una es la realización escénica y la otra es su incorporación plena a la música concertística. Es decir, la consagración se suele escuchar con muchísima frecuencia en salas de concierto como una obra estrictamente sinfónica. Pero cuando queremos entender la consagración de la primavera cabalmente, debemos recordar que es música coreográfica, y como mencionó Mario Lavista, Stravinsky fue un gran compositor de música coreográfica. Sobre eso podríamos hablar largamente, pero no es el momento de hacerlo. Centrémonos unos minutos en algo que a mi juicio es importantísimo. La coreografía de Nijinsky prácticamente desapareció. No se tienen todos los libretos recogidos, porque Nijinsky tampoco fue un coreógrafo muy prolífico. Era ante todo un gran bailarín, que después empezó a hacer coreografía, y esta es su más importante realización, la consagración de la primavera de 1913. Pero pasaron muchísimas cosas, entre otras, una ruptura profesional y diríamos personal con Diaghilev, que era el director de los ballets rusos, porque Nijinsky decidió casarse en una gira de los ballets rusos a Buenos Aires, un poco a espaldas de Diaghilev, y también trágicamente Nijinsky perdió la razón, estuvo enajenado mucho tiempo, de tal suerte que hubo que esperar a que se hiciera un enorme esfuerzo de investigación para recuperar, incluso con testimonios de bailarines, muy particularmente Marie Rambert, que había participado en la coreografía, para que Millicent Hudson hiciera con el Joffrey Ballet toda una reconstrucción, y Archer también, por supuesto, una reconstrucción de la coreografía original. Es decir, esa coreografía se ha recuperado, se bailó muy exitosamente a partir de 1987 por el Joffrey Ballet de Chicago, y después ha habido otras compañías como la del Mariinsky en San Petersburgo, que con tempi un tanto discutibles de parte de Valery Gergiev está también disponible, pero lo cierto es que las imágenes arrebatadoras de la coreografía original las podemos ver, y ya las vimos en el programa anterior que precede a este. Yo lo que quisiera mencionar ahora para concluir mi intervención, o esta primera intervención, es el hecho de que en 1959 un jovencísimo Maurice Béjart haya acometido la reinterpretación de la obra. Y esto es algo de capital importancia, porque no solamente advertiremos que la coreografía de Béjart, al cabo de tantos años, han transcurrido 62 años desde su estreno, tiene una plena vigencia estética y estilística, sino también que hay una libertad recreativa, en el sentido de reinterpretar, porque rompe, se aleja del guión original, de la pauta original. No quiero adelantar vísperas destacando elementos que ustedes van a ver dentro de unos minutos, sino simple y sencillamente a manera de ejemplo diré, ustedes podrán ver cómo al comienzo hay movimiento, mientras que la introducción en la versión de Nijinsky, según el guión de Stravinsky y Nicolas Roerich, quien fue el coautor del planteamiento coreográfico, dramatúrgico, argumental, digámoslo así,
y fue además el diseñador de escenografía y vestuario, el comienzo musical, la larga introducción, era a telón cerrado. Era una especie de obertura operística a telón cerrado. Los coreógrafos tienen la libertad creativa y creo que a partir de ahí podemos elaborar con más detenimiento un poco más, más adelante. Yo quisiera dejar hasta ahí este comentario para que sepamos que en esta sesión lo que vamos a abundar y presenciar y comentar, además de disfrutar, es la versión de Maurice Béjart, y celebro que podamos tener esta sesión y que además exista un documento que data de los años 70, no es de 1959, es de 1970, justamente de esta coreografía. Béjart fundó el ballet del siglo XX en 1960, comenzaba su gran trayectoria y justamente en 1961 fue invitado a hacer la coreografía del Tannhäuser de Wagner en el Festival de Bayreuth, y a partir de entonces podemos decir con toda claridad que se convirtió en una de las grandes estrellas de la coreografía a nivel mundial. Entonces, dejo hasta aquí el comentario y bueno, pues es un placer estar con todos ustedes. Pues vamos a disfrutar la obra y después platicaremos sobre varios detalles de la pieza y sobre todo con Shona Knight-Robles, que bailó la obra. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta pieza maravillosa.
Pues bienvenidos otra vez aquí con nosotros. Lo que acabamos de ver entonces fue la versión de la consagración de la primavera de Maurice Béjart, creada con los ballets del siglo XX, y esta coreografía fue creada en 1959, sin embargo la versión que vimos es de 1970. Y algo que es muy interesante de remarcar sobre esta versión, espero no equivocarme, pero me parece que es la primera vez que la consagración de la primavera se ejecuta, se recrea, alejándose del guión original de la pieza misma, ¿no? Entonces, aquí lo que vimos, evidentemente, es que Maurice Béjart divide la obra en tres grandes partes a nivel de narrativa, que es lo masculino, ¿no? La presentación de lo masculino, después la presentación de lo femenino, y después el encuentro entre lo femenino y lo masculino, y cómo eso entonces hace posible que se fecunde, la fecundación, ¿no? El surgimiento de la vida. Y hay cosas muy interesantes en esta pieza porque Béjart trabaja desde una animalidad, por ejemplo, en el hombre, y desde una sutileza en la mujer, y los lenguajes que utiliza para la representación de lo masculino y de lo femenino, evidentemente, como vimos en esta pieza, son completamente distintos. Pero hay algo muy interesante en cómo se trabaja, por ejemplo, en relación a los coros y el personaje principal. En algún sentido, hay aquí un pequeño homenaje a Nijinsky, porque Nijinsky hace lo mismo, trabaja con estos grandes coros y tiene a este personaje central, digamos, que ejemplifica ciertos elementos o símbolos o íconos, pero de maneras completamente diferentes, de maneras absolutamente distintas. Pero algo que sí se asemeja es esta visión geométrica de lo coreográfico. Incluso en las dos versiones que hemos visto, tanto la de Nijinsky como la de Béjart, podemos ver tomas aéreas, ¿no?, de la coreografía, que es fantástico, y ver justamente esta configuración geométrica de la obra. Hay algo ahí relacionado con el mandala, hay algo ahí relacionado con la geometría sagrada también, ¿no? De manera muy sutil, ¿no? Y no evidente, pero está en eso. Y luego a mí me gusta mucho que en dos momentos en la coreografía de Béjart hay un gesto que nos recuerda al preludio a la siesta de un fauno de Nijinsky. Entonces hay ciertos gestos en Béjart que simplemente yo ahora los podría considerar, atreviéndome a ello, como pequeños homenajes, pero evidentemente él recrea desde su propia visión estética y artística toda esta maravillosa música y toda esta maravillosa colección sonora y la vuelve algo distinto. Y eso me parece realmente fascinante. Y el día de hoy, como les comentábamos en un inicio, tenemos a una invitada muy especial que es Shonak Mir-Robles. Ella fue bailarina principal de Maurice Béjart y también de la ópera de Zúrich. Y Shonak es una maestra, es una educadora de ballet y también de un sistema muy interesante que se llama Spiral Dynamic. Y ella trabaja en una pequeña ciudad en las afueras de Zúrich. Es directora de su propia escuela y se concentra en contribuir a la sociedad, ella misma lo dice, con personas física y mentalmente sanas a través del estudio de la danza. Además, Shonak es madre, es abuela y se autodefine como ciudadana del mundo. Así que bueno, Shonak, bienvenida, y además es una gran amiga y estamos muy felices de que esté aquí. Y a mí, bueno, me da mucha alegría además poder hablar con alguien, poder platicar con alguien que bailó la obra, ¿no? Que estuvo presente digamos, en esta experiencia increíble de todos estos cuerpos, de toda esta masa de cuerpos bailando la pieza. Y yo simplemente quisiera comenzar la charla, que nos cuentes cómo fue esa experiencia, ¿no? Que nos cuentes cómo fue trabajar con Béjart en esta obra en particular. Pues gracias y hola a todos. Estoy encantada de estar aquí y sobre todo estar escuchando gente como ustedes que son tan, que saben tanto de Stravinsky y todo, que estoy fascinado. Pues bailar esta obra era para mí una de mis primeras grandes cosas que bailé con la compañía. Yo pienso que tenía 19 años a mi estreno de eso. Era mi primer año en la compañía. Estuvimos a París y yo sé que
tenía que bailarlo con otra persona y justo el día de mi estreno, el Jorge Don quería bailar conmigo. Entonces tuvo que cambiar toda mi manera de hacer la última pasada con la partner que conocía y estaba muy nerviosa, por supuesto. Bailar para mí era la primera vez que me perdí tanto en una obra de Béjart, de bailando, que perdí conocimiento de mí como persona y encontré una mujer muy, muy primitiva en mí que salió en el escenario y esta experiencia de perderse en una obra era algo tan fuerte para mí que nunca lo olvidé, eso, nunca. A bailar es tan bonito porque vosotros han visto ya que la primera parte con los hombres es tan fuerte y tan animal y tan movimientos que son tan duros y al mismo momento con tanto energía, y luego este mundo de la luna, de la mujer, que está completamente como sagrada en este sentido de la mujer que está sólida y al mismo momento que tiene una sensación de flotear, no sé si se dice eso, pero de estar sólida en los pies, pero al mismo momento de estar como encima de todo. Es una sensación muy, muy particular, estar flotando en el escenario. Y los movimientos que él encontró, bueno, tengo que decir que es interesante saber cómo él pensó, porque yo lo pregunté eso después a Maurice. Él al principio no quería hacer la consagración. El Maurice Wiseman, que era el director del Teatro de la Monet, lo pedía a venir a hacer esta obra. Y él dijo no. Maurice no quería, porque era una obra de Stravinsky tan conocida y el de Lorena Nijinsky era tan conocida. Y Maurice dijo que no. Y Wiseman le pregunté, por favor, ven, porque Maurice estaba en París en este momento, ¿no? Con su pequeña compañía. Y Wiseman le preguntó, por favor, a venir a Bruselas, a ver la compañía Bruselas y a ver si podía hacerlo allá. Y Maurice, al principio la compañía de Bruselas era algo de 20 personas, eran bailarinas clásicas que no le interesaba tanto a Maurice. Y Wiseman dijo, piensa un poquito, mañana nos encontramos de nuevo. Y esta noche Maurice fue y vi un documentario sobre los rituales de los ciervos en la Forêt Noire de Schwarzwald en Deutschland. Selva Negra. Y los rituales que tienen los ciervos cuando están para luchar para la autonomía, para estar el más fuerte. Y eso le inspiró tanto que volvió el próximo día y dice a Wiseman, sí, yo lo hago. Pero me necesito más bailarinos, porque no lo puedo hacer con esta compañía. Y la leyenda dice que pusieron un anuncio en el diario y llegaron como chista los Hells Angels, ¿no? Un grupo de bikers que pensaron que sería funny, chistoso, a venir a hacer esta audición para bailarinas. Y Maurice se enamoró de esta gente. Y dos de estos se quedaron dentro de la compañía y como no sabían bailar, Maurice empezó a buscar movimientos que podía ir para esta gente, que no tenían
una pasada de bailarina, pero que eran fuertes y todo. Y así encontró estos movimientos, eso juntos con los rituales de los ciervos, que inspiró esta cosa de los hombres al principio. En el mismo momento tenía el contraste de las mujeres que eran tan así lunar, y así se empezó su obra, ¿no? Y se lo hizo en 3 semanas. La consagración lo hizo en 3 semanas. Y yo llamé a uno de los bailarinos que había hecho la estreno para hablar con él que se recordaba de todo este tiempo. Él me dijo que era increíble, que Maurice era como un fuego, que no se podía pararlo y que quería seguir y seguir y seguir. Y su conocimiento musical, sabía cada nota, cada ritmo, se le sabía al fondo, y llegaba al estudio con exactamente la música tan claro en él que buscaba esos movimientos, sabía exactamente cuándo se paraba y cómo se tenía que cambiar musicalmente el movimiento con la música, y así se hicieron esta obra, y dijo que era una cosa súper excitante. Y para mí, a bailarlo, era, te digo, una experiencia una de las experiencias que me marcó el más en mi vida de bailarina, tengo que decirlo. Oye, Shonak, ¿y tú bailabas el rol principal con Jorge Don, entonces? Sí, a mi estreno sí, y varias veces lo hizo con Jorge, sí, claro. Pero a mi estreno sí, porque él quería estar allá para mi estreno. Y eso también, yo estaba chiquitita y pequeña y era mi primer año en la compañía, y ahí estaba el Jorge Don, estaba tan guapo y bonito y todo, y era fuerte estar allá en el escenario bailando esa cosa que te digo, es tan difícil a bailar porque estos movimientos te cortan las piernas completamente, pero tienes que seguir y seguir y seguir. Es muy difícil. Y yo no tenía la experiencia, pero su energía me ayudó mucho. ¿Y cuánto tiempo bailaste la obra? ¿Durante cuánto tiempo estuviste tú bailando esta pieza? Todo mi tiempo en la compañía, 12 años. Sí, lo bailé mucho. Maravilloso. Sergio, ¿quieres preguntar algo? Pues mira, quisiera, primero que nada, agradecer un testimonio tan valioso como el que Shonak nos está compartiendo, porque no es fácil hallar toda una explicación de los impulsos creativos, en este caso los de Maurice Béjart, y además tener esta reminiscencia del baile de la jovencita Shonak con Jorge Don en su apertura, y después, claro, una pieza coreográfica que quedó en el repertorio, ya estaba en el repertorio de la compañía, de tal suerte que bueno, pues duró prácticamente lo que duró la compañía, esta creación de Béjart. Ahora, lo que sí quisiera yo comentar es que en relación con lo que hemos mencionado y que tú abundaste, Claudia, sobre el alejamiento del guión original, yo creo que aquí hay algo importantísimo. La distinción entre las intenciones artísticas de los creadores y las instrucciones que en un momento dado, con una precisión histórica, dan para interpretar la obra. Es decir, el guión de Röhrig y de Stravinsky no es seguido por Béjart. Y no faltará quien diga que eso es inadecuado. Sin embargo, a mí me parece que las intenciones de Stravinsky están magníficamente interpretadas. Es decir, este primitivismo
que hallamos en el ímpetu masculino, viril, la sutileza más apegada a cuestiones culturales y este elemento lunático que ha subrayado Shonach en la parte femenina, y el encuentro erótico, fecundo, que finalmente de eso se trata la consagración de la primavera. Yo recuerdo algún ensayo del viejo Leonard Bernstein dirigiendo a jovencitos. Es preciosa ese documental porque Bernstein estaba medio tomado al comienzo y les dice a los jovencitos, la consagración de la primavera se trata de sexo, les dice, es sexo. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene que volver a florecer, tiene que dar un resultado fecundo. Y es justamente en esta guerra de sexos fecunda en que el principio masculino y el femenino se unen. Todo lo que Stravinsky marca como escenas de la Rusia pagana se convierte aquí en una suerte de primitivismo universal. Y aquí destaco el hecho de que Alessandro Barico, gran escritor y gran melómano, considera que sin interpretación la obra está muerta, es letra muerta. Requerimos justamente esta interpretación. Y para concluir mi comentario, quiero decir algo que Shona ha comentado y ha mencionado, pero lo quiero subrayar. En el caso de la interpretación de Béjart, él parte de la partitura. Él parte de la complejidad de los patrones rítmicos, melódicos, de la complejidad de la orquestación, es decir, su profundo conocimiento de la complejidad y la riqueza de la partitura es lo que le permite plantear una reinterpretación liberándose del guión original y dándole a la intención una dimensión universal que, como ha mencionado Mario, tiene plena vigencia a tantos años de haberse presentado. Sí, justo a mí en lo que dices me gustaría que Shonach nos contaras un poco cómo eran por ejemplo, para ti que tú viviste un remontaje de la obra, ¿cómo fue que Béjart acercó a los bailarines a la música? ¿No? Porque es una música muy compleja, ¿no? De entender, es una música muy compleja, por ejemplo, para los bailarines, ¿no? Que estamos con las cuentas todo el tiempo y estamos pensando en la cuenta, pero en la luz, pero en el espacio, pero en el juego, pero en el movimiento, ¿no? Resulta realmente estar en 37 cosas al mismo tiempo como bailarines y con esta música que es tan apasionada y un reto tan grande. Entonces, ¿cómo es que Béjart introdujo la música o el estudio de esta música en los bailarines? Pues mi recuerdo de Maurice con esta música es él lo gritaba a la gente y la gente tenía que seguirlo. Y Maurice era así de los ensayos, si algo no estaba correcto, paramos y empezamos de nuevo. Y paramos y entonces la gente, era muy duro lo que estaban bailando y querían hacerlo rápido. Entonces, aprender rápido toda la música. Cada persona que bailó el saxo de Béjart, estoy seguro que mismo ahora podían cantar la música perfecto. Porque están adentro del cuerpo, Maurice era muy musical, con todos los diferentes músicas que usaba, nunca lo vi llegar al estudio sin conocer la música profundamente, ¿no? Que sea Wagner, que sea Stravinsky, que sea Pierre-Henry o Boulez, cada vez lo conocía al fondo, porque le escuchaba. Yo no pienso que Maurice era que podía seguir una partición de música, pero él escuchaba tanto que lo llevaba dentro de él, ¿no? Y cuando se venía en un estudio para empezar a enseñar cualquier cosa, la música era ya en su cuerpo y él buscaba sus movimientos con este conocimiento musical que tenía ya en el cuerpo, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. Era una cosa así tan fascinante a mirar y yo estoy mega
es triste que no estaba la creación. Me gustaría ver cómo él hizo eso, porque tenía que estar fascinante a verlo con esta música y buscando estos movimientos. Y una otra cosa que quería decir, que tú ves en los hombres, boom, boom, es solo del hombre que pienso, boom, boom, que recuerdo algo de un toro, que recuerdo algo de algo así tan fuerte. Y la mujer que tiene casi el mismo movimiento, pero es algo de acuático, ¿no? Que como anfibiano. Casi el mismo, o sea, parece el mismo movimiento, todo en segundo así en plié, pero el hombre ¡pum!, por abajo y la mujer ¡puf!, por arriba, ¿no? Por arriba. Y eso encuentro genial, porque es tan mínimo, pero da este contraste de tierra y arriba, ¿no? Y de fuego de los hombres y agua de las mujeres. Oye, Shona, yo te quería preguntar en relación a justo ahora que estás hablando del lenguaje, si Bellar marcaba cada uno de los movimientos o si había espacios en los que trabajaba con la improvisación como una forma de encontrar movimiento o cómo trabajaba el lenguaje de movimiento. Bueno, Maurice cuando conocí a sus intérpretes, ¿no? Cuando él llegaba en estudio con ideas siempre. Él pensaba sus ideas, miraba cómo el intérprete cogía estas ideas, los traducían y eso le inspiraba para el próximo movimiento, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la flauta mágica de Mozart que hicimos y que Maurice, para hacer, por ejemplo, la variación de Pamina, él estaba casi, no sabía, ¿verdad?, cómo empezar. Él llegaba y empezaba a escuchar este voz y me miraba a mí y miraba como yo interpretaba esta voz y esta manera que yo le hacía, él cogió eso y lo llevaba más lejos y yo llevaba la suya más lejos y era como una conversación, ¿no? A cada vez. Y así se crecían las coreografías. Pero no era siempre así, era con la gente con quien él estaba cerca, ¿no? Porque cuando llegaba, por ejemplo, para el cuerpo de baile, que tenía que... Ahí él llevaba con las ideas ya fixo y que sabía exactamente lo que quería, pero lo empezaba con esta gente y luego eso le inspiraba siempre para los próximos movimientos. Pero tú eres coreógrafo, tú sabes lo que quiero decir con eso, ¿no? Yeah. Sí, es decir, que digamos, sí había esta intención de trabajar a partir del diálogo con el intérprete, de la interpretación de los bailarines propia, y después él, obviamente, tomar ese material, reconfigurarlo y volverlo, digamos, a un lenguaje para lo que él estaba tratando de expresar a nivel coreográfico, ¿no? A mí me gusta mucho esto que cuentas de la parte de los hombres y de los siervos, porque es evidente que lo que estamos viendo al inicio es como una especie de selva, ¿no? Ves hombres venado, pero ves hombres mono, y ves manadas, ves hombres en cuatro patas, ¿no? Y hay algo ahí que lo salvaje, lo primitivo y este instinto de supervivencia, ¿no? Porque hay peleas entre los hombres. Entonces sí, es muy selvático todo lo que sucede, ¿no? Y al mismo tiempo es tan elocuente con lo que se vive ahorita, ¿no? O sea, lo que decíamos, finalmente la pieza tiene una vigencia en su lenguaje, en lo que comunica, en la idea, en lo que está tratando de hablarnos, ¿no? Sobre lo que nos está hablando la pieza misma. Y a mí me parece fascinante. Y también quería preguntarte un poco sobre yo sé que tú bailaste el personaje principal, pero
si tú recuerdas cómo trabajaba con estos grandes unísonos, porque hay partes en las que son grandes secciones de unísonos en el coro, que me imagino que fue muy difícil, ¿no? De poder cantar. Cuando no bailaba la principal, bailaba el coro también. Yo tenía que aprender todo. Así era la compañía. Sí, él estaba muy exigente, que todo sea exactamente igual y que, bueno, las líneas sea todo igual, movimiento, mismo momento. ¿Cómo todas las compañías, que sea una cosa clásico también, que todos sea la misma cosa, solo que era su movimiento. O sea que Maurice era exigente, pero era tan profesional, tan apasionada de lo que hacía, que su energía era muy contagioso, ¿no? ¿Se dice eso? ¿Contagioso? Su energía. Entonces, cuando estuvimos en los estudios con él, no queríamos hacer otra cosa que exactamente lo que él quería. Cuando él estaba feliz, nosotros estuvimos felices. Entonces, si él decía, no, eso no es, tiene que hacer como el viento que te empuja. Estoy pensando en un momento en las mujeres, cuando hay las 4 mujeres adelante que tienen el U que está en el medio y que se van de un lado y se regresan y van del otro lado, y no aguantaba si la gente solo podía así. Él dijo, no, tengo que sentir el viento atrás que te está empujando. Y no tenía nada de paciencia con la gente que no entendía este tipo de lenguaje, ¿no? Él quería siempre esta sensación de que la naturaleza nos estaban moviendo y no que nosotros estuvimos interpretando la naturaleza. Es muy diferente, yo creo. Y eso de los bueno, horas y horas y horas de ensayos para tener los movimientos todos juntos, ¿no? Horas. Y al final todo el mundo, todas las parejas que están así, muchos pies en las caras. En los ensayos, así, ¡pum! Eso pasó mucho. No, quería preguntar a Shonach si en algún momento dado los bailarines tenían que contar o simplemente tenían que memorizar de una manera, digamos, espontánea lo que tenían que hacer, porque es una música muy compleja y temo que si no hay una cuenta precisa, se puede venir todo el edificio abajo. Entonces me interesa que nos diga si el sistema que tenía Bellar era de contar ciertas frases, como muchas compañías lo hacen. No sé si me explico, hija. Ya, no, la gente que estaba bailando estaban contando. Muchas veces se escuchaba mismo la gente en el escenario. Sax, siempre. No, estaba siempre así porque es muy, no es nada así de 4, 8. Sí, no es simétrico, claro. Entonces, todas estas cosas para estar juntos, y muchas veces había alguien que no contaba bien y subía cuando todos los otros estaban abajo. O quedaba abajo cuando todos los otros estaban arriba. Sí, no, se tenía que contar eso. Bueno, después de bailar 200 veces, uno lo tiene dentro del cuerpo, ¿no? Pero para aprenderlo se tenía que contar. Claro. Claro. Sergio, no sé si tú quisieras comentar algo más.
Bueno, simplemente esto que ha mencionado ahora a partir de la pregunta de Mario Shona, esto están contando y que tú mencionaste previamente la parte, digamos, geométrica del dibujo coreográfico, creo que tiene esa correspondencia por el entendimiento que tenía Béjart de la partitura y de la complejidad, justamente lo anguloso de la partitura, si podemos decirlo así, que se trata de una serie larguísima de patrones rítmicos irregulares, absolutamente inusitados. Incluso hay por ahí algún documental de Stravinsky, viejo, pero con una cara de satisfacción y picardía, mencionando cuáles habían sido sus hallazgos, sus acordes y la irregularidad de los tiempos. Era un hombre con un sentido rítmico absolutamente descomunal. Bueno, pues creo que esa parte angulosa, geométrica, de líneas rectas que se advierte, proviene justamente del entendimiento de la complejidad y de la irregularidad de los patrones rítmicos de la partitura. Sí, pero fíjate que ahora que lo mencionas, lo que es interesante es que en la música los patrones son irregulares, pero en la coreografía no. No, los patrones son regulares, se repiten, ¿no? Hay esta insistencia en ciertos patrones y hay estas geometrías perfectas, ¿no? Son caleidoscopios. Claro, y es que esto tiene que ver con algo que Mario mencionó, nos comentó en algún momento, que es justamente la idea de que con frecuencia estamos viendo el movimiento a partir de voces intermedias y no de lo más evidente, no lo más sonoro, lo cual quiere decir que Béjart había asimilado plenamente la complejidad de la partitura. Yo no sé, Jonas dice, no lo vimos en 1959, un año antes de que el ballet del XXe siècle fuera establecido, no lo vimos trabajar originalmente. Ella trabajó con él, pero a partir, digamos, de todas las reposiciones de la coreografía, pero me queda muy claro, haya leído o no haya leído la partitura, que la escuchó y la asimiló plenamente. Exacto. Sí, otro comentario que quiero hacer en relación a lo que dice Sergio es que evidentemente los coreógrafos, la mayoría de los coreógrafos que han hecho la consagración de la primavera o alguna otra obra del propio Stravinsky con esas complejidades rítmicas, no lo hacen de compás a compás, es decir, no siguen la complejidad musical que el músico o el intérprete está tocando. Ellos se basan en frases, porque si no, imagínate hacer compás por compás, bueno, te da más de zambito. Si tú continúas el movimiento de la consagración, ciertos fragmentos de la consagración, si tú lo quieres traducir corporalmente, paso a paso, el resultado es un mal de zambito, porque no puedes tú comparar el movimiento de un cuerpo con el movimiento rítmico. Es absurdo. Entonces lo que hacen los coreógrafos, bueno, gran parte de ellos, es que hacen frases, no se van de compás en compás, sino de toda una frase. Y eso le da mucho sentido al movimiento corporal. En alguna parte leí por ahí que en un momento dado muchos coreógrafos al inicio de la consagración o al inicio de la obra trataban de seguir paso a paso todas estas complejidades rítmicas y el resultado era desastroso, porque evidentemente no se puede, digamos, pensar en el mismo término musical que en el mismo término coreográfico. Entonces, cuando llegan esos momentos tan complejos como puede ser el final, hay que pensar coreográficamente en frases grandes que den un sentido y no pensarlo de paso a paso, porque, insisto, parece que te da mal de zampito y es casi imposible seguir esos ritmos si no estás siguiendo la partitura.
Mario, incluso yo creo que esto que mencionas con respecto a los coreógrafos es también aplicable a los directores de orquesta. Es decir, por más que el director deba ir marcando los compases, no se marca cada tiempo, porque hay unos que son rapidísimos, se marca a uno, pero simplemente va fluyendo el ritmo. El director de orquesta también necesita ver el gran arco y los periodos o las frases que constituyen una sección determinada. De otra manera, se convierte en una interpretación inerte. Entonces, creo que va de la mano el entendimiento de la complejidad musical con el entendimiento, en este caso de Béjart, de la obra para poder hacer su planteamiento. Tienes razón. Hay que pensarlo desde el punto de vista fraseológico. No pensarlo no pensar esa música paso a paso con las complejidades rítmicas. Porque esas complejidades rítmicas, si las sumas, te dan frases perfectamente claras. Puede uno fijar la atención en un árbol, pero no dejar de ver el bosque. Exactamente. Así es. Pues no sé, Shonak, si hay algo más que te gustaría comentar o alguna cosa más que te gustaría que el público supiera. Maurice trabajaba muy instintivo, ¿no? Yo creo que era una de sus cosas lo más fuerte, era su instinto. Y como usted dice, yo no pienso que él llegaba al estudio con ideas de pasos, pero con ideas de solo la música como él lo sentía. Y cuando estaba enfrente de este grupo de gente que había muchos que nunca habían bailado, que nunca habían bailado, él tuvo que buscar estos movimientos y esta manera de mover que convenía a estos intérpretes que tenía. Bueno, Geminal Casado, y también que nunca habían escuchado músico así, ¿no? Quiero decir, no creo que los Hells Angels habían escuchado mucho Stravinsky. Puede ser, pero no creo. Y entonces él llegaba con sus ideas musicales tan fuertes y tenía esta gente enfrente de él que él, con su corazón y con su manera de sentir esta música, buscaba estos movimientos que llegaran tan perfectamente para esta música, el mismo para las mujeres, como Maurice con su instinto así extremo, frágil y femenino que tenía en él mismo. Él podía sentir este mundo femenino perfectamente, sí. Una cosa, Shonak, ustedes sabían perfectamente de memoria la música. Sí. Es decir, la oían tanto que la tenían de memoria o no. De memoria, sí. Yo no leo totalmente, tampoco, pero escucharlo tanto y trabajarlo tanto está dentro de mí. Y ahora mismo, si yo escucho una nota de la consagración, yo puedo seguir. Otra cosa, ¿dónde estaba Stravinsky cuando empezó a escribir eso? ¿Ustedes saben eso? ¿En qué país estaba cuando empezó a escribir la consagración? Creo que estaba en Suiza. En Suiza. Estaba en Lausanne con Ravel, que Ravel estaba haciendo algo. El otro día, en la mañana, estaba caminando cuando despiertan los pájaros y escuché un pájaro que escuché eso y me dijo, hola, eso es el principio de la consagración. Y lo escuché y lo hizo varias veces. Y dije, eso era la inspiración de esta música. Insisto en que la primera frase de la consagración, que está con el solo de fagot, es una variación de una canción popular rusa. No es un invento de Stravinsky. Es una cita de una canción, claro, con toda la complejidad rítmica de Stravinsky, pero es una cita musical. Y la consagración está llena de citas musicales de canciones lituanas.
Este comienzo es una canción lituana. Ah, Es un solo de canción lituana. Toda la consagración está llena de citas musicales, pero, digamos, citas a la manera de Stravinsky. Por eso no demeritan en el todo, no se salen del contexto, porque Stravinsky, bueno, sabía perfectamente lo que hacía. Pero sí, es una canción lituana. Eso. Bueno, está bien. Pero también hay pájaros suizos que cantan eso. También, claro, seguramente, seguro. Pues yo pienso que tendríamos que ir cerrando esta charla. Claro. Creo que tendríamos que ir cerrando esta charla y agradecerte, Shona. Qué privilegio, qué agasajo poder platicar contigo sobre esta experiencia. ¿Cómo no? Escuchar a ustedes todos, Mario y Sergio, ¿verdad? Me gustaría que hablando, porque de verdad muy interesante. Muchas gracias a ti, Claudia, a invitarme, porque me hizo muy bien a pensar eso y todo eso de nuevo. Muchas gracias a ti, Shonak. Muchísimas gracias. Es un privilegio haber estado contigo y compartir esta experiencia de la música de Stravinsky. Gran privilegio. Gracias. Mil gracias, Sergio. Querido Mario, gracias a ti por tu invitación, a ti, Claudia, también, querida, por tu invitación. Muchas felicidades por este programa. Y claro, es un privilegio, Shona, conocerte a través de este medio y poder nutrir nuestro conocimiento de la consagración de la primavera a partir de una de sus grandes intérpretes, que en la historia de la recepción de esta obra ha sido tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, nos vemos en el siguiente programa, que también va a ser un programa de agasajo, no se lo vayan a perder, porque vamos a ver la consagración de la primavera de Pina Bausch, nada más y nada menos, y vamos a tener como invitado a Jorge Puerta. Jorge Puerta es un bailarín que bailó mucho tiempo la consagración de la primavera, pero que actualmente además es el encargado de reponer la obra en diferentes compañías en el mundo. En este momento justamente se encuentra en África, trabajando en l'École des Arts con bailarines africanos, remontando la consagración de la primavera. Y bueno, pues con él vamos a platicar en el próximo programa, así que no se lo vayan a perder. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en este programa en el que hemos querido rendir un homenaje a Stravinsky a 50 años de su muerte. Agradecemos a Shona, a Sergio Vela, a Claudia Lavista por no solamente por su presencia, sino por su conocimiento tan profundo y tan estupendo del tema que nos ha ocupado. Y nos veremos la próxima vez en diciembre para continuar con este merecidísimo homenaje a este gran músico y al coreógrafo también. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Maurice Béjart. Caminaljuyu, Guatemala, un sitio preclásico y clásico en el altiplano maya.
Lección 5. La ínsula de los derechos en el mar de la extorsión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América, segunda sesión, del 20 al 24 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando nell'aria se va a affacciare, quando nell'aria se va a affacciare, ognuno dice, Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Maurice Béjart. Caminaljuyu, Guatemala, un sitio preclásico y clásico en el altiplano maya. Lección 5. La ínsula de los derechos en el mar de la extorsión. Y además,
Las revoluciones en la historia de México y las independencias de América, segunda sesión, del 20 al 24 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando nell'aria se va affacciare, quando nell'aria se va affacciare, ognuno dice, Esta semana en el Colegio Nacional. El azar y la necesidad, 50 años después. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Maurice Béjart. Caminaljuyu, Guatemala, un sitio preclásico y clásico en el altiplano maya. Lección 5. La ínsula de los derechos en el mar de la extorsión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América, segunda sesión, del 20 al 24 de septiembre. El Colegio Nacional te invita.